El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un tono dorado y anaranjado, anunciando la llegada de un nuevo día. En un pequeño pueblo rodeado de campos verdes y montañas lejanas, donde la vida transcurría con calma y sin prisas, una modesta cabaña de madera se alzaba entre los árboles. Allí, don Andrés, un hombre de campo y carpintero, despertaba con los primeros rayos de luz. Marcada por los años de trabajo bajo el sol, reflejaba la historia de un hombre que, a lo largo de su vida, nunca temió ensuciarse las manos. Don Andrés se desperezó con lentitud, disfrutando del silencio de la mañana antes de levantarse. Se vistió con su camisa de algodón, ya algo desgastada, y con sus pantalones de tela gruesa, preparados para enfrentar otro día de esfuerzo en el campo y en su taller. En la mesa de madera, su esposa Carmen había dejado un desayuno sencillo, un pedazo de pan y café caliente, algo que para ellos representaba mucho más que comida. Era una señal de los pequeños momentos de paz que compartían. Carmen, con una sonrisa cansada, lo saludó mientras arropaba a su pequeño hijo Tomás, quien, lleno de energía, corría hacia su padre. «Papá, hoy me enseñarás a usar el martillo», dijo Tomás con su voz alegre. Don Andrés se rió con cariño y, mientras despeinaba a su hijo, le contestó: «Aún eres pequeño, hijo, pero pronto aprenderás. Un buen carpintero debe saber tratar la madera con respeto y paciencia». Tomás lo miró con admiración, viendo a su padre como un hombre fuerte, capaz de construir con sus propias manos todo lo que necesitaba. Para él, su padre no solo era un modelo a seguir, sino también la fuente de su mayor inspiración. Ese día, como todos los demás, don Andrés se preparaba para seguir con su vida sencilla pero plena, rodeado de su familia y su trabajo. Sabía que su jornada sería larga, pero también sabía que cada acción que realizaba tenía un propósito y que su esfuerzo, aunque no siempre visible, era la base de todo lo que su familia necesitaba. Aunque la vida de don Andrés era difícil, nunca dejaba que las preocupaciones del día a día opacaran su amor por su familia. Cada mañana, después de un desayuno sencillo junto a Carmen y Tomás, se dirigía a su taller, un pequeño espacio detrás de la casa. Allí, rodeado de troncos de madera, don Andrés hacía su trabajo con dedicación. La madera, que para muchos era solo un material, para él era una oportunidad de crear algo duradero, algo que tuviera valor más allá de lo económico. Su taller no era lujoso, pero en sus manos, cada pieza de madera se transformaba en algo único, con ese toque especial que solo un carpintero con años de experiencia podía dar. A pesar de la pobreza que los rodeaba, José nunca perdía la motivación para seguir trabajando. Cada día se levantaba con la esperanza de que su esfuerzo llevaría a su familia a un futuro mejor. No se trataba solo de ganar dinero, sino de dejarles a Carmen y a Tomás una vida más digna. Sin embargo, lo que más valoraba don Andrés no era el trabajo ni el dinero, sino su fe. Desde niño, había aprendido a confiar en Dios en todo momento. Para él, cada amanecer era una nueva oportunidad para agradecer y pedir fuerzas para seguir adelante. Su fe no solo guiaba sus acciones, sino que era el pilar sobre el que construía su vida. Antes de comenzar su jornada, don Andrés siempre miraba al cielo y, con humildad, susurraba una oración: «Señor, dame fuerzas para seguir adelante. Que mis manos nunca se cansen de trabajar y mi corazón nunca se aparte de ti». Esta simple oración, repetida cada día, le daba la paz y la motivación necesarias para enfrentar los retos del día. Sabía que su trabajo, aunque arduo, tenía un propósito más grande. Ese día, como tantos otros, Andrés no sabía que algo en su vida cambiaría para siempre. Lo que parecía una jornada más de trabajo se convertiría en el comienzo de un cambio radical en su destino. Un cambio que pondría a prueba todo en lo que había creído y que lo obligaría a afrontar desafíos mucho mayores de lo que jamás imaginó. Don Andrés estaba concentrado en su trabajo, preparándose para colocar el primer clavo en una pieza de madera, cuando un sonido extraño y alarmante lo interrumpió. Un fuerte crujido resonó por encima de su cabeza, como si el aire mismo se hubiera alterado. El techo de su taller, envejecido por los años y la falta de refacciones, había llegado al límite. Las vigas, que don Andrés había planeado reforzar, finalmente cedieron. El peso de un tronco pesado cayó sobre él con fuerza, sin darle tiempo de reaccionar. El impacto fue brutal. El dolor se extendió rápidamente por todo su cuerpo, y antes de que pudiera hacer algo, todo se sumió en una oscuridad total. No supo cuánto tiempo pasó, pero cuando despertó,
El mundo a su alrededor era un caos silencioso. El viento que acariciaba las hojas afuera fue lo primero que escuchó. El aire fresco llenaba sus pulmones, pero el dolor en su cabeza era insoportable. Parecía que algo dentro de él se había roto, y su cuerpo no respondía. Intentó mover los brazos, las piernas, pero no pudo. Sentía un vacío en su cuerpo, una desconexión entre su mente y lo que solían ser sus fuerzas. El aroma a madera fresca aún estaba en el aire, un recordatorio de su taller, pero el frío que sentía bajo su espalda le dijo que algo grave había ocurrido. Un tronco había caído sobre él, y todo había cambiado en un instante. Ya no era el hombre fuerte y lleno de energía que había comenzado su día. Ahora, era alguien que se encontraba a merced de algo que no entendía. Fue entonces cuando escuchó la voz quebrada de Carmen, su esposa, llamándolo con desesperación. Andrés. La angustia en su tono era tan clara que, a pesar del dolor, don Andrés pudo sentir el miedo en su interior. Carmen apareció junto a él, sus ojos llenos de lágrimas. Se arrodilló a su lado, tocó su cara con manos temblorosas y le susurró, intentando no perder la esperanza: «Dime algo, por favor». Don Andrés, con una mirada perdida, apenas pudo susurrar: «No, no puedo moverme». Esas palabras, tan simples, pero tan llenas de desesperación, marcaron un antes y un después en su vida. Un hombre que había estado acostumbrado a moverse, a trabajar, a ser el pilar de su familia, ahora se encontraba inmóvil, atrapado en un cuerpo que ya no le respondía. El miedo y la incertidumbre lo invadieron, mientras Carmen intentaba consolarlo, aunque sabía, en lo más profundo, que nada sería igual a partir de ese momento. La angustia se apoderó de Carmen en el instante en que don Andrés le dijo que no podía moverse. Aunque intentó mantenerse fuerte, una sensación de terror creció dentro de ella. «No, no digas eso, mi amor. Debe ser el golpe, tal vez solo necesitas descansar un poco». Intentó consolarlo, pero en su interior sabía que algo grave había sucedido. Andrés cerró los ojos, el dolor se reflejaba en su rostro, y aunque quiso negar lo que sentía, sabía que no era solo el golpe. La incapacidad de moverse, el dolor profundo que lo invadía, no era algo que pudiera descansar con el tiempo. Los vecinos, al escuchar los gritos de Carmen, llegaron rápidamente. Con cuidado y esfuerzo, varios hombres levantaron a Andrés y lo llevaron a su casa. Tomás, con su pequeño rostro lleno de preocupación, lo siguió, sin comprender completamente la gravedad de la situación, pero sintiendo en su corazón que algo no estaba bien. La confusión y el miedo se reflejaban en sus ojos. Poco después, un médico anciano del pueblo llegó a la casa. Había visto muchos casos a lo largo de los años, pero cuando revisó a don Andrés, su expresión cambió. Después de varios minutos examinándolo, el médico suspiró profundamente, y su mirada se hizo más seria. Carmen, con la esperanza de que todo fuera un error, miró al médico, buscando alguna señal de alivio. Pero las palabras que salieron de la boca del anciano fueron como un golpe aún más fuerte que el que Andrés había recibido. «Lo siento mucho, pero el golpe en su columna fue severo. No hay nada que podamos hacer. No volverá a caminar». Las palabras del médico cayeron sobre ellos como una losa. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La esperanza que había estado alimentando en su corazón se desmoronó en un instante. Intentó aferrarse a algo, a cualquier pequeña esperanza, y con voz temblorosa le preguntó al médico: «¿Qué quiere decir eso? ¿Será que hay alguna opción?». El médico, con su voz grave y cargada de dolor, le respondió: «Lo siento, no volverá a caminar». No había espacio para más palabras, solo el silencio pesado que envolvía a la familia. Carmen se quedó en shock, mirando a su esposo, incapaz de comprender lo que le acababan de decir. El mundo parecía haberse detenido para ella, mientras don Andrés, en su dolor, comenzaba a comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. La vida de Andrés dio un giro inesperado y profundo. Ahora, postrado en la cama, veía cómo su familia luchaba día tras día para salir adelante. Carmen, su esposa, tuvo que asumir todas las responsabilidades del hogar: cuidar a Tomás, mantener la casa y también lidiar con la angustia de ver a su esposo tan vulnerable. Cada día, ella se esforzaba más de lo que parecía ser posible, pero Andrés no podía evitar sentirse una carga. El hombre que antes construía con sus propias manos,
que se levantaba temprano para trabajar en el campo y en su taller, ahora no podía ni levantarse para abrazar a su hijo. Cada intento de moverse era inútil, y el dolor de no poder ser el hombre que su familia necesitaba lo consumía poco a poco. Era un llanto que hablaba de la angustia de su alma, de la frustración de no poder hacer nada para cambiar la situación. Andrés sentía ese dolor más profundo que el físico, porque no podía hacer nada para aliviar el sufrimiento de su esposa. El dolor que sentía en su cuerpo parecía nada comparado con la pena que veía en los ojos de Carmen. Tomás, con su corazón inocente, intentaba traer algo de luz a los oscuros días de su padre. Cada día le traía nuevos dibujos donde aparecían juntos, caminando por el río, como lo hacían antes del accidente. Don Andrés acariciaba esos dibujos, intentando sonreír, pero por dentro se sentía vacío. Esos recuerdos de los tiempos en que podía caminar, de las veces que había jugado con su hijo, ahora eran solo recuerdos lejanos, como un sueño que se desvanecía cada vez que intentaba alcanzarlo. La fe que siempre lo había sostenido comenzó a tambalear. Don Andrés ya no entendía por qué Dios permitió que esto le sucediera. Había pasado toda su vida confiando en Él, trabajando duro, creyendo que su esfuerzo y su fe serían recompensados. Pero ahora, en su sufrimiento, la respuesta no llegaba. La incertidumbre se apoderaba de su mente, y los días se volvían cada vez más oscuros. ¿Por qué él, un hombre que había hecho todo con honestidad, estaba pasando por esto? Esa pregunta lo rondaba sin cesar. Su corazón, antes lleno de confianza, ahora estaba lleno de dudas. Era un atardecer tranquilo cuando un anciano de barba blanca y rostro sereno llegó hasta la puerta de la casa de Andrés. Carmen, sorprendida por su presencia, lo invitó a pasar, sin saber muy bien qué esperar de aquel hombre que parecía venir de un lugar lejano. El anciano caminó lentamente, sus pasos firmes pero tranquilos, hasta llegar junto a la cama de Andrés. Su mirada estaba llena de compasión, como si conociera el dolor que él llevaba dentro. Con voz suave, le dijo: «He escuchado que fuiste un gran carpintero». Don Andrés, agotado por el dolor y la desesperación, levantó la mirada lentamente y respondió con un tono apagado: «Lo fui, pero ahora ya no soy nada». Sus palabras reflejaban la profunda tristeza y frustración que sentía. El hombre que antes había sido fuerte, capaz de construir con sus propias manos, ahora se sentía vacío, como si todo lo que había hecho en su vida hubiera perdido su valor. No podía ver más allá de su dolor físico y emocional. El anciano sonrió suavemente, una sonrisa llena de sabiduría y paz, y le dijo con calma: «Eres mucho más de lo que crees. Dios no te ha abandonado, solo está esperando que confíes en Él». Estas palabras, aunque simples, parecían cargar con un peso profundo. Andrés, que ya no sabía en qué creer, murmuró con amargura: «¿Cómo confiar cuando todo está destruido?». Para él, su vida, su familia y sus sueños se habían desmoronado en un instante. ¿Cómo confiar cuando lo que le quedaba era solo dolor y desesperanza? El anciano, sin apartar su mirada llena de compasión, tomó las manos callosas de Andrés entre las suyas. Con una voz firme pero suave, le dijo: «A veces, el oro más puro solo se obtiene después de pasar por el fuego. Confía, Dios no miente. Él prometió que la fe mueve montañas». Estas palabras calaron hondo en Andrés. El anciano no le ofreció respuestas fáciles ni promesas vacías. Le habló de la fe, de cómo la verdadera transformación muchas veces viene después de atravesar los momentos más difíciles, como el oro que solo se obtiene tras pasar por el fuego. Don Andrés, aunque todavía lleno de dudas, sintió que algo dentro de él se movía. El anciano no le dijo que todo estaría bien de inmediato, pero le ofreció una esperanza diferente, una esperanza basada en confiar, incluso cuando todo parecía perdido. Aquella visita, aunque breve, sembró una semilla de fe en su corazón, una fe que, aunque frágil, comenzaba a renacer. Esa noche, mientras el silencio envolvía la casa, don Andrés se quedó mirando el techo, sumido en sus pensamientos. Ya no podía seguir viviendo con la angustia que lo había acompañado durante tantos meses. Por primera vez en mucho tiempo, decidió orar de una manera diferente. Ya no era una oración desesperada ni llena de dudas. Esta vez, algo había cambiado en su corazón. Con una chispa de esperanza que comenzaba a encenderse, susurró con humildad: «Señor, si realmente sigues aquí, ayúdame a creer de nuevo».
No sabía qué respondería la vida, ni cómo cambiarían las cosas, pero algo en su interior le pedía no rendirse. De alguna manera, sentía que debía aferrarse a esa pequeña llama de fe que aún quedaba en su corazón. Al amanecer, algo comenzó a cambiar dentro de él. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, Andrés despertó con una sensación diferente. El dolor que sentía en su cuerpo seguía ahí, pero su mente parecía más clara, y en su pecho algo latía con más fuerza. Con miedo, pero también con una confianza renovada, intentó mover las piernas. En un primer intento, no logró nada. Pero, al probar una vez más, notó un pequeño movimiento. No mucho, apenas un leve movimiento, pero suficiente para que la esperanza se despertara en él. Don Andrés, sin poder creer lo que sentía, miró hacia Tomás, quien estaba sentado junto a él, observando atentamente. Tomás, al ver lo que estaba sucediendo, exclamó con una mezcla de asombro y alegría: «Papá, estás caminando». Las palabras de su hijo, llenas de inocencia y alegría, llegaron como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Andrés, con una mezcla de temor y asombro, apoyó sus pies en el suelo. El frío del piso lo despertó aún más, pero fue el momento en el que tomó su primer paso lo que lo llenó de una emoción indescriptible. Con un profundo suspiro, con esfuerzo y determinación, se levantó por completo. Estaba de pie. Aquello que parecía imposible, lo que los médicos le habían dicho que nunca sucedería, estaba ocurriendo en ese mismo instante. La familia, que había vivido tantas noches de dolor y desesperación, no pudo contener las lágrimas al ver lo que estaba sucediendo. Carmen, con la emoción a flor de piel, abrazó a Andrés con todo su ser. Tomás, al ver a su padre levantándose, corrió hacia él, lleno de alegría. Fue un momento de pura gratitud, un milagro que nadie esperaba, pero que llegó con una fuerza renovada en la fe de don Andrés. La casa, antes llena de sombras, se iluminó con la luz de la esperanza. Los días que siguieron al milagro de Andrés fueron un torbellino de emociones. La noticia de su recuperación, algo que todos consideraban imposible, se esparció rápidamente por todo el pueblo. Los vecinos, asombrados por lo que había ocurrido, no tardaron en llegar a su casa para escuchar de primera mano lo que había sucedido. Don Andrés, con humildad y gratitud, les contaba a todos su historia, sin jactarse ni buscar reconocimiento, sino compartiendo lo que había vivido. «No fui sanado por médicos, ni por remedios», les decía. «Fui sanado por la fe. Dios me habló en mi hora más oscura y me levantó». Estas palabras tocaban profundamente a aquellos que escuchaban, porque en ellas no solo había un milagro físico, sino también una transformación del alma. Don Andrés había sido testigo de un milagro en su propia vida, y ahora sentía que su misión era compartir ese milagro con los demás. Con el corazón lleno de gratitud, comenzó a visitar a los enfermos y a aquellos que, como él, se sentían derrotados por las circunstancias de la vida. Sabía que muchos de ellos, al igual que él antes de su accidente, se sentían atrapados en la oscuridad, sin esperanza. Quería ser para ellos lo que el anciano había sido para él, una fuente de esperanza, un testimonio de que, incluso en los momentos más difíciles, no todo está perdido. Don Andrés sabía que su vida ya no era la misma. No solo había recibido la oportunidad de caminar de nuevo, sino que también había recibido una nueva misión. Ahora entendía que su propósito no era solo cuidar de su familia y trabajar en su taller, sino también ser un faro de fe para los demás. A medida que compartía su historia, no solo sanaba a los demás con sus palabras, sino que también sanaba su propio corazón. Había pasado de ser un hombre lleno de dudas y desesperación a ser un hombre lleno de esperanza y determinación. Don Andrés comprendió que su mayor regalo no era su curación física, sino la renovación de su espíritu, que lo hacía más fuerte y más capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le presentará. En la vida, enfrentamos momentos que parecen insuperables, pero es en esos instantes cuando la fe en Dios se convierte en nuestra mayor fuerza. Él, en su infinita grandeza, realiza milagros que solo nosotros podemos reconocer en lo más profundo de nuestro ser. No importa cuán oscuro sea el camino, si mantenemos la fe, Dios siempre está con nosotros, guiándonos con su amor y misericordia. La verdadera prueba no es evitar caer, sino tener la fuerza para levantarnos, sabiendo que su poder nos renueva cada vez. Cada desafío es una oportunidad para ver su mano obrar en nuestras vidas,
mostrándonos que nada es imposible cuando confiamos plenamente en Él. Al final, entendemos que los milagros de Dios son reales, y con fe, todo puede transformarse. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo. Regálame un like y déjame un comentario con la parte que más te interesó. Gracias.